el derecho al olvido es una derivación o es una interpretación de el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la autodeterminación informativa, que a su vez es una derivación de los derechos a la privacidad y la intimidad, ¿no? Entonces, a ver, había una cierta evolución. Los derechos a la privacidad e intimidad más o menos sabemos lo que son. Con el avance de la tecnología y sobre todo de la informática, en los últimos tiempos, en las últimas décadas, va surgiendo esta, digamos, inquietud, y a partir de esa inquietud social, poco a poco también el reconocimiento de este derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, una forma de proteger la privacidad y la intimidad, pero ya no, digamos, pasivamente, en el sentido de que cuando violan mi intimidad o alguien irrumpe en mi círculo privado, mi círculo íntimo, yo puedo reaccionar o defenderme, sino una defensa más proactiva, en el sentido que yo controlo lo que ocurre con mi información, con mis datos, de manera que esos datos, de manera que yo tengo el control antes de que esos datos puedan estar siendo difundidos o utilizados de una manera que viole mi privacidad, ¿no es cierto? Hasta ahí, eso es más o menos el derecho a la autodeterminación informativa y lo que se conoce como protección de datos. Después viene todo este tema del derecho al olvido, que es el concepto original tiene que ver con que si una persona hizo algo en un determinado momento y la información, por ejemplo, si tiene un récord penal o crediticio, ¿no es cierto?, o lo que fuera, y esa información fue difundida en un determinado momento, esa información tiene que ser borrada o eliminada posteriormente, ¿no? Ese es el concepto original. Pero después en lo que ha venido a ser, digamos, hoy día, lo que concretamente termina siendo el derecho al olvido, tiene que ver específicamente con resoluciones o decisiones que ha tomado la Autoridad de Protección de Datos, primero en Europa y después en otros países. La última o la más sonada últimamente es la de México, y en cierta forma una que ha ocurrido justamente acá también en el Perú, y que un poco lo que hacen es involucran directamente a los buscadores de internet, o los exploradores los buscadores tipo Google, e intervienen ya no solo la fuente de la información, sino la herramienta que se utiliza para buscar esa información, ¿no? Entonces el derecho al olvido tiene que ver con si es que los buscadores como Google deben acceder a demandas de las personas individuales que les piden que no los incluyan en sus búsquedas o que bloqueen determinadas búsquedas, ¿no? Enrique Cabero va a Google y le dice: yo no quiero que ustedes permitan determinadas búsquedas porque estas búsquedas llegan a determinados resultados que no me son favorables, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que ya fueron del pasado, etcétera, y que ya no están vigentes. Entonces, más allá de que yo pueda ir a la fuente original y rectificar o eliminar esa información, independientemente de eso, yo no quiero que el buscador hoy día alguien pueda poner mi nombre y encontrar esa información, ¿no? Entonces eso ya ha ocurrido en Europa y en otras geografías, como te digo, de alguna manera incluyendo el propio Perú y últimamente en México, donde las autoridades han respaldado ese tipo de demandas a la gente. Hay pues un conflicto, y por eso hacía esta introducción de repente un poco larga, ¿no? Para tener en cuenta qué cosa son los derechos que se están defendiendo. Y como tú sabes, ningún derecho es absoluto y siempre hay derechos que se pueden ir contraponiendo a otros. O sea, defiendes uno y tienes que ver de que no estés colisionando con otros, y siempre se producen de una u otra forma colisiones, ¿no? Entonces,
el derecho a la protección en el tratamiento de datos, el derecho al olvido como parte de esto, como decía, protege o trata de proteger la privacidad, la intimidad. Y a través de una protección de la intimidad y de la privacidad de otros derechos, ¿no? Como las libertades en general, la libertad sindical, la libertad de asociación, de empresa, la propia libertad de expresión, etc. Pero por el otro lado, también hay quienes sostienen que hay un conflicto, o de hecho hay un conflicto con la libertad de expresión, con la libertad de acceso a la información, ¿no? Entonces, más bien, en lo que se discrepa es en qué punto se encuentra el balance, ¿no? Es decir, hay quienes dicen que no debería haber derecho a la protección de datos, ¿no? Y hay quienes dicen que no debería haber derecho a la privacidad también. O sea, ¿por qué si tú haces algo, el resto no va a tener derecho de enterarse de que lo hiciste, ¿no? Si tú no quieres que nadie sepa que tú frecuentas pues, bares o prostíbulos, entonces no vayas a los bares o prostíbulos. Y si lo haces, asume la consecuencia de que eso sea un tema público, ¿no? O en el mejor de los casos, bueno, ya, de repente estamos de acuerdo en que no nos podemos meter a la privacidad de tu hogar, pero lo que haces en público no tiene por qué ser privado, justamente porque es público, ¿no? Entonces, si tú acudes a un establecimiento, eso es parte del acceso a la información que los demás deben tener. Entonces, hay quienes dicen, no es tan así. O sea, si tú eres una persona cualquiera, esas cosas deberían ser parte de tu privacidad. Pero ya si tú eres una persona pública, ¿no es cierto? Eso sí debería ser reconocimiento público. ¿Y qué cosa es una persona pública? ¿Un político? ¿Qué pasa con una persona que es un artista? Y el famoso fenómeno de los paparazzis y no sé cuántos. Y ya hay regulaciones que tienden más a permitir la libertad de expresión y a dejar que los paparazzis le tomen fotos a los artistas, por ejemplo, y hay regulaciones que son más, menos permisivas. Y otra vez, con el desarrollo de la informática y la tecnología en general en los últimos tiempos, hay nuevos planos, ¿no es cierto? Porque ya no es si tú acudes a un establecimiento, puede ser si tú pegas una foto o si visitas una página web, y todo este tipo de cosas son privadas, no son privadas, cuando son de interés público, etc., ¿no? Entonces hay todo un debate que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, otro tema que es, digamos, relevante, creo, es, en mi opinión, la regulación en general del tratamiento de datos personales tiene estas zonas periféricas, ¿no es cierto?, justamente donde se producen los conflictos con otros derechos, que creo que no han sido suficientemente reguladas, y han quedado áreas medio oscuras o grises, ¿no es cierto?, que son justamente las que han dado lugar a que las autoridades de turno hayan interpretado esto de determinadas maneras, ¿no? Entonces, el derecho a la protección de datos y al tratamiento de datos surge originalmente, o fundamentalmente lo que protege es que se armen bases de datos con datos de personas y que después esas bases de datos se utilicen sistematizándolas, cruzando unas bases con otros y que armen perfiles de las personas para fines comerciales o de otro tipo. Esa es, digamos, la principal preocupación, ¿no es cierto? El derecho al olvido, a través de interpretaciones de las normas periféricas que no están claras, repito, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tienes información que es de acceso público? ¿Qué ocurre con información, datos personales? Que ya no es tu nombre, tu DNI, tu ADN, o tu historia clínica, o tu historia académica, no, es, digamos, una noticia que salió en el periódico, o una información pública sobre tu crédito, o si resulta que tú cometiste un delito y eso se publicó en el Diario El Peruano. Ese tipo de información, y además no es que esté sistematizada en una base de datos necesariamente, ¿no? Entonces, ese manejo ya no es un manejo necesariamente de cruces de bases de datos, puede terminar siendo el manejo puntual de un dato, y ese dato puede ser una información como una noticia, ¿no? Entonces ahí claramente es que se empieza a notar que hay
un conflicto ciertamente con la libertad de expresión, con la libertad de acceso a la información, ¿no? Lo que se está diciendo justamente ahora con este tema de la decisión de IFAE en México es que se está imponiendo una especie de censura privada, ¿no? O sea, yo no quiero que alguien sepa algo de mí o una información cualquiera, y todo lo que yo tengo que hacer es avisarle a Google para que la gente no pueda encontrar la información, ¿no? Lo cual efectivamente ya es un poco distinto, y ahí puede estar chocando de una forma más directa con la libertad de expresión y con el acceso a la información. Sí, ciertamente. O sea, se está estableciendo, digamos, el presidente ya fue establecido primero en Europa, ¿no? Con Google también era el caso de una persona que había tenido un problema crediticio hace muchos años, y la noticia de que su casa iba a ser ¿cómo se llama?, subastada, no sé, vendida para pagar sus deudas, apareció en un periódico que se llamaba La Vanguardia, me parece. Y entonces esta persona se dirige contra ambos, contra el diario mismo, para que rectifiquen la información o eliminen la información, y ahí es el derecho al olvido, digamos, en su faceta original. O sea, esto efectivamente pasó, pero pasó hace 30 años, entonces, o no sé cuántos años eran. Eliminen la información de su periódico digital. Y al mismo tiempo se dirige contra Google para lo que ya te dije, ¿no? O sea, para que Google no permita que, digitando el nombre de la persona, se pueda llegar a esta información a través del link. Y fíjate, en ese caso, Europa lo que dice es: la información que está en el periódico, en el medio, está bien, porque tú buscas y te das cuenta, o sea, tienes el acceso a un periódico de hace tiempo. Es como que vayas a la biblioteca pública o al archivo y tienes la información, pues, de lo que ocurrió hace 100 años. Es una cosa, digamos, histórica, si tú quieres. Y pese a que al medio no le dicen de que tienen que borrar la información, a Google sí le dicen: pero este señor sí tiene derecho de decirte a ti de que tú no puedes utilizar su nombre para buscar, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que se produce un quiebre entre lo que es el derecho a la protección de datos, que es muy distinto que yo le diga a alguien: no puedes usar mis datos para mandarme correos o para crear perfiles y compartirlos y comercializar bases de datos. Y otra cosa es que yo le diga: no puedes utilizar mi nombre para encontrarlo, ¿no? O sea, no puedes, en otras palabras, buscar mi nombre en información que está por ahí, en los medios, en los archivos, en las bibliotecas, y que además está válidamente, ¿no? Porque si no estuviera válidamente, yo tendría otros derechos, como el derecho a la rectificación o el derecho a la eliminación, ¿no es cierto?, u otras vías para que la información se elimine, ¿no? Entonces, acá yo sí creo que con el derecho al olvido y con esa sentencia en particular se produce un quiebre, se produce una distorsión, porque es la herramienta de búsqueda lo que está haciendo el centro de las decisiones, y no lo debería ser, ¿no? Es como que tú sepas que una información está en una determinada biblioteca y lo que le dices al bibliotecario, le prohíbes al bibliotecario que te la ubique, ¿no? Entonces, ese es el presidente en Europa. Luego eso ha ocurrido en México. En el Perú ha ocurrido una cosa parecida, porque no tiene que ver con Google o con el buscador, pero sí tiene que ver con la información que estaba publicada en el peruano y que una página web la repetía, digamos, o la republicaba, ¿no? Entonces, otra vez, el quiebre es: una cosa es el manejo o el tratamiento de datos en la elaboración de perfiles, en contactar a la persona, en los usos comerciales que puede tener esa información, y en cómo eso puede llegar a unos extremos que realmente violan la privacidad, ¿no? En corporaciones por ahí que saben cuándo te levantas, cuándo te acuestas, cuándo comes chifa, cuándo comes pollo, cuánto gastas, en qué tarjeta, con qué número, qué enfermedades tienes, qué enfermedades no tienes, cuánto pagas de seguro, etcétera, 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 etcétera. Pueden saber de tu vida más que tú.
y la protección que va a hacer. Otra cosa es cuando la protección está dirigida a que no se pueda ubicar información que está en el mundo, sea en la red o en las bibliotecas o en los archivos o en las publicaciones, y que el acceso a la información, por tratarse de información de una persona en particular, se considera, entonces eso es un dato personal, ¿no? Entonces ahí es donde creo que se está produciendo, repito, el quiebre. No, no existe una regulación específica que trate el tema del derecho al olvido, ¿no? Es más, creo que tampoco la existe en Europa ni en México. Digamos, el derecho al olvido es un poco, como te explicaba, la derivación o la interpretación de la regulación que existe sobre tratamiento de datos, que se llama protección de datos personales. Entonces no es una regulación específica o normas que se refieren al derecho al olvido, sino es un poco el tratamiento de la regulación sobre protección de datos, ¿no? En sus áreas periféricas, vamos a decir, ¿no? En las que tienen que ver con la información que ha sido publicada, ¿no?